Hola, soy Marcela y en esta oportunidad vamos a realizar una duendecita reciclando materiales de descarte. Es una muñeca de 50 centímetros de alto, muy liviana, de rasgos simples y fácil de hacer. Una linda opción para decorar el cuarto de los chicos, para adornar un escritorio o una biblioteca, para hacer centros de mesa e inclusive se puede hacer con los colores de Navidad para decorar en las fiestas. También es una buena actividad para hacer con los niños, reciclando y reutilizando productos descartables, retazos de tela y sobrantes de cintas, cordones y otros elementos de mercería. Voy a utilizar un pote descartable de 290 gramos. Tubos de cartón necesitamos 2 para hacer las piernas. Una esfera número 5 de telgopor. Vamos a precisar una esponja de 10 por 10 centímetros por 5 centímetros de altura. Y vamos a emplear un par de medias escolares blancas de algodón. Comencemos. Cortamos un círculo en cartón para tapar la boca de nuestro envase, que se va a convertir en el cuerpo de la muñeca. Pegamos y dejamos secar. Mientras tanto, cortamos también 2 plantillas y la esfera de telgopor vamos a cortarla a la mitad. Vamos a pegar las 2 semiesferas en cada plantilla, bien al borde para formar los pies. Con los tubos de cartón vamos a hacer las piernas. Los abrimos a lo largo y retiramos 5 centímetros de uno de los extremos. Enrollamos ajustando bien para que nos quede de menor diámetro. Pegamos el borde y una vez seco pegamos detrás de la semiesfera. En la esponja vamos a dibujar la forma de la cabeza. Recuerden que todos los patrones y medidas se los dejo debajo del video en la caja de descripciones. Cortamos con mucho cuidado la forma de corazón. Emparejamos utilizando tijeras y biselamos los bordes. Con uno de los pedacitos que nos sobró vamos a recortar la nariz. Le pueden dar la forma y el tamaño que ustedes quieran. No olviden biselar los bordes.
Con una tela elástica de color piel natural o rosa, vamos a forrar la esponja. Yo en este caso voy a utilizar lycra, pero también puede ser modal. Envolvemos la forma ajustando bien desde arriba y desde abajo. Vamos a darle una puntada para sujetar bien la tela. Acomodamos estirando y evitando que se formen pliegues. Por este motivo, la tela tiene que ser bien elástica para que redondee y alice bien los bordes de la esponja y nos quede prolijo el contorno de la forma. Damos unas puntadas. Retiramos el excedente que nos molesta para trabajar, no corten todo junto, sino que vamos a ir cortando a medida que vamos cosiendo. Una vez que aseguramos un lateral, cosemos el otro. Recuerden acomodar bien la tela antes de dar las puntadas. Para forrar la nariz, primero vamos a coser con puntada chica un círculo o una forma ovalada según la forma de la nariz que ustedes hicieron, para luego poder fruncir la tela. Colocamos el relleno en el centro y vamos a cerrar el frunce. Ajustamos bien. Llevamos el hilo hacia afuera y acomodamos los pliegues. Sujetamos con un par de vueltas. Y una vez que está asegurado, damos una pequeña puntada para cerrar la costura. Hacemos un nudo y si les sobró hilo, no lo corten. Retiramos el excedente lo más cerca de la costura posible. Y con el mismo hilo vamos a colocar la nariz en la cabeza. Acomodamos bien y sujetamos con un par de puntadas.
Ahora vamos a colocar los ojos. Yo voy a utilizar 2 perlas de 6 milímetros plásticas negras. Voy a marcar donde quiero ubicar los ojos y con un hilo de nylon arranco mi puntada desde atrás hacia adelante, saliendo por la ubicación del lagrimal. Coloco la perla y llevo la puntada hacia atrás. Acomodo bien la perla y el hilo y sujeto con fuerza. Repito la puntada hacia adelante por el lagrimal. Atravieso la perla y vuelvo con la puntada hacia atrás. Sin cortar el hilo, voy hacia el otro ojo por detrás de la cabeza. Salgo a la altura del lagrimal. Coloco la perla y llevo la puntada hacia atrás. Acomodamos bien el hilo y la perla para que quede prolijo. Y repetimos una vez más la costura. Hacemos un nudo para sujetar bien y finalizamos la carita de nuestra muñeca. Es el turno de las medias. A una le vamos a cortar la punta a unos 8 o 9 centímetros y esta punta la vamos a utilizar para cubrir la base de nuestro pote. De esta manera. Vamos a pegarlo bien sobre el cartón. Y vamos a pegar todo el contorno. Vamos a retirar otros 8 centímetros aproximadamente del centro de la media. Y con esta parte del puño vamos a hacer los brazos. Tenemos que marcar una línea central para hacer una doble costura para después poder cortar al medio. Antes de hacer la costura vamos a voltearla. Con la otra media primero vamos a retirar el puño y vamos a realizar las piernas. También cosemos 2 líneas rectas en el centro, pero como yo quiero que me quede el lado interno de la tela, el lado de toalla, me quede hacia afuera, no la voy a voltear. La de los brazos sí la volteé porque el puño de la media queda mucho más estético del lado de afuera que del lado interno. Estas costuras las pueden hacer a máquina o a mano, como ustedes prefieran. Y para hacer el vestido vamos a utilizar un retazo de tela rectangular o cuadrado. Como mi retazo de tela es cuadrado, lo voy a doblar a la mitad para coser ambos extremos y abrir la parte inferior. Voy a hacer las costuras a máquina. Cosemos por el lado interno, es decir, frente con frente, y así nos va a quedar. En el borde inferior le vamos a colocar una puntilla o volado, eso es a gusto de cada uno.
Las medias nos van a quedar de esta manera. Como pueden ver, hice 2 costuras paralelas, separadas, y ahora voy a cortar entre ambas. Así obtenemos las 2 piernas y los 2 brazos de la muñeca. Volteamos las 4 piezas y a continuación vamos a forrar las piernas. Este borde que sobra lo pueden recortar. Yo prefiero dejarlo para que le dé mayor volumen a la forma. También vamos a rellenarlas con algo para darles peso, así la muñeca se sostiene en pie. Yo voy a utilizar un arroz quemado en el horno. Pueden ser piedritas para pecera, canto rodado o incluso cemento o yeso. En el caso de los 2 últimos tienen que dejarlo fraguar por completo. Colocamos la media con cuidado. Acomodamos la costura. Rellenamos las piernas con el material que hayamos elegido. Y antes de llegar al tope vamos a doblar la media hacia adentro. Si quieren pueden pegarla también. Y completamos el relleno. Una vez así, vamos a colocarles una tapita de cartón a cada pierna. Para armar los zapatos, a mí me gusta comenzar por detrás y dar toda la vuelta para que el cierre no nos quede a la vista. Pegamos contorneando toda la suela. Retiramos cualquier pliegue que se pueda formar. Y cerramos doblando el borde de la tela hacia adentro. Pegamos.
Doblamos hacia adentro la parte superior. Pegando solo la parte de atrás. Por el frente vamos a estirar el centro hacia la pierna. Y plegamos los laterales hacia el mismo punto central. Colocamos una cinta o un cordón para darle mejor terminación al calzado. Y una vez así vamos a armar otra plantilla dibujando sobre el cartón la silueta del calzado. El tamaño de esta silueta va a depender del grosor de la tela que hayamos utilizado para forrar el calzado. Por eso no les doy la medida. Esto es opcional, pero si tienen le pueden pegar una goma eva, como voy a hacer yo, o también puede ser un paño de color marrón, negro, gris, el que ustedes prefieran. Con una tira de cartón laminado o cartulina vamos a enrollar un hilo. Yo en este caso estoy utilizando un cordón de yute, el cual voy a pegar y enrollar de esta manera. Con esta tira vamos a darle vista a la suela del calzado. Colocamos la suela . Decoramos el calzado. Yo voy a utilizar un moño realizado con el cordón de yute y un par de pompones.
Por último, agregamos la vista de la suela contorneando todo el calzado. Asegúrense de que esta tira quede bien abajo y apoye sobre la mesa. Así nos van a quedar las piernas y las reservamos hasta el final. Al vestido le coloqué un volado elástico además de la puntilla para que le dé un efecto de globo. Y en la parte superior le vamos a dar puntadas a mano que no sean muy pequeñas para que se formen los pliegues del vestido. Una vez que dimos toda la vuelta y antes de cerrar, vamos a colocar el cuerpo de nuestra muñeca. Cerramos el frunce y acomodamos los pliegues. Una vez así, cerramos la costura con un nudo. Pegamos todo el contorno del vestido al envase acomodando los pliegues para que queden parejos. Para colocar la cabeza utilizaremos una tira de cartón, la cual vamos a doblar en 3 partes, 2 más largas y una más corta. Vamos a pegar una de las partes largas en el lado posterior de la cabeza y el segmento más corto vamos a pegarlo sobre el envase. Y el último segmento lo vamos a pegar
de forma que nos quede armado un triángulo. Para colocar los brazos hacemos un dobladillo de manera que nos quede el lado externo más largo que el lado interno. De esta forma. Pegamos entre la cabeza y el vestido. Y una vez así los rellenamos con guata, vellón o algodón. La bufanda yo la cosí a lo largo para darle mayor volumen. En cada extremo le corté unos flecos . Y vamos a colocarla pasando por dentro del triángulo de cartón. Acomodamos un extremo en su sitio y pasamos el resto de la bufanda por dentro del triángulo de cartón. Damos una segunda vuelta acomodando bien para que no se vea la costura. Damos una última vuelta . Y acomodamos el otro extremo de la bufanda. Para los guantes vamos a doblar el retazo por la mitad y en una de sus caras vamos a dibujar el contorno del guante. Cosemos siguiendo toda la línea, recortamos el sobrante, volteamos la prenda para que las costuras nos queden por dentro y rellenamos. Cerramos la forma con una costura recta .
colocamos pegamento e introducimos en el brazo. Con la misma cinta que utilizamos para darle vista a los zapatos, hacemos la terminación de los puños. Para el cabello vamos a utilizar lana. Yo en este caso decidí hacer 2 trenzas. Até las hebras por el centro con un segmento de la misma lana y trencé ambos lados. Pueden hacer trenzas o colitas o dejarlo suelto como ustedes prefieran. Para sujetar las trenzas utilicé otro cabo de la misma lana. Y por último cortamos las puntas para emparejar. Pegamos en la parte superior de la cabeza. Y lo colocamos cayendo a ambos lados de la misma y decoramos con cintas, moños, flores, lo que ustedes prefieran. Para hacer el flequillo simplemente enroscamos la lana en nuestros dedos. Atamos de esta manera con un pedacito de la misma lana. Y cortamos el lado opuesto para abrir el flequillo. Para colocarlo tenemos que girarlo de esta manera para que no nos quede abierto. Pegamos por delante de las trenzas. Y recortamos para que quede parejo.
Para el gorro vamos a coser en línea recta el lado largo del triángulo. Al doblar la tela, recuerden colocar frente con frente para que la costura nos quede por dentro del gorro. Una vez cosida la prenda, volteamos y el paso que sigue es opcional. Vamos a colocar un alambre para poder darle forma a la punta. Doblamos las puntas del alambre para que no perfore la tela. Y lo colocamos sobre la costura por el lado de adentro. Si prefieren lo pueden pegar, pero también debemos coser los extremos para asegurarlo bien. Para que quede bien ubicado, también le vamos a dar unas puntadas aproximadamente a la mitad del recorrido. Rellenamos el sombrero con vellón, lana, algodón, guata, lo que ustedes prefieran. Y para darle forma a la punta, sujetamos bien el alambre y enroscamos sobre nuestros dedos. Como mi tela es muy rígida porque es de tapicería, voy a realizar un pequeño corte centrado en la base por el frente del gorro. Voy a utilizar los pedazos de esponja que me sobraron para darle más volumen a la cabeza. Por supuesto, pueden utilizar otro material de su preferencia, pero como estoy trabajando con materiales de descarte, voy a reciclar todo lo que pueda.
Colocamos el sombrero de atrás hacia adelante. Hacemos un par de pliegues hacia arriba y acomodamos bien. Pegamos toda la base del sombrero. Si es necesario, antes de pegar totalmente la parte de atrás, podemos completar el relleno. Y con el pedacito de media que nos quedó al principio, voy a cubrir el pliegue frontal del gorro. Lo doblo a la mitad para colocar el centro en el medio y extiendo los laterales hacia cada lado. Pegamos los extremos y doblamos hacia arriba para pegar la parte superior. Y finalmente decoramos con lo que más les guste. Para finalizar el proyecto, pegamos las piernas a la base del cuerpo. Y así nos va a quedar esta duendecita. Para darle rubor a las mejillas y la nariz, podemos utilizar tiza, maquillaje o algún colorante en polvo rosa. Es una linda muñeca para decorar la habitación de los chicos, adornar un escritorio o una biblioteca, incluso para decorar en las fiestas navideñas. Espero les haya gustado este proyecto. Si es así, no olviden suscribirse al canal, que es totalmente gratuito.